Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar, como se estuvo anunciando, el estudio de la consideración, la meditación de una carta, que es la carta del apóstol Pedro, quien escribiera dos cartas. En esta ocasión, con la ayuda del Señor, vamos a ver la primera carta, datada por el año 60, tiempos muy tempranos de la cristiandad. Pedro escribe esta carta, primera Pedro. A continuación hay la segunda carta de Pedro. Bueno, como pastor, Pedro, a quien el Señor mismo constituyó cuando en aquella noche le preguntó por 3 veces si lo amaba y lo restauró, le pidió que se encargase del rebaño. Y Pedro fielmente, siempre recordamos el tropezón de Pedro, pero no tanto su fidelidad. Fue un hombre fiel, un hombre muy, pero muy importante en la iglesia del Señor. Junto con Juan, junto con Jacobo, se los consideraba columna en la casa de Dios. Una columna es algo importante que soporta la estructura. El nombre más mencionado en el Nuevo Testamento es el del Señor Jesús. Es el nombre que más veces aparece en el Nuevo Testamento. Y el segundo nombre es el de Pedro. Es el nombre que más veces aparece en el Nuevo Testamento. Una persona que estuvo muy cerca del Señor, que de alguna manera formaba lo que se dice hoy la mesa chica, ¿no? El grupo más íntimo, junto con Juan, con Jacobo. Ellos formaban ese grupo que estuvo en el monte, la transfiguración. Bueno, muy importante los escritos de Pedro por la persona que era. Hermanos, si hay algo bueno se entiende que es de Dios y que no hay nada bueno que no venga de Él. Pero yo personalmente doy gracias a Dios por aquellos hombres que a lo largo de mi vida cristiana han sido sólidos como columnas en la casa de Dios. Si bien todo es de Dios y para Dios y la gloria es para Él, eran constituidos estos hombres importantes en las iglesias, los cuales, de alguna manera, a ver si me hago entender, nos sentíamos seguros cuando estaban y se sentía cuando no estaban. Y en lo personal, hasta el día de hoy, yo extraño a algunos de ellos que ya están con el Señor. Y hubiese querido que sean para siempre, que queden para siempre, pero bueno, es imposible. Los seres humanos vamos pasando. El gran pastor de las ovejas es el Señor, con que esté el Señor es suficiente, pero yo quería tener un recuerdo para todos estos hombres que han marcado mi vida, que yo los consideré, que me fueron un referente, y damos gracias a Dios por ellos, ¿no? Que no fueron rebeldes, que Dios les dio gracia, pero que ellos lo tomaron, y fueron, como decíamos de Pedro, una columna en la iglesia local de mucha bendición, y se nota mucho el día que no está. Alguien dijo que el tamaño de una persona se puede medir solamente por el agujero que deja cuando no está. Y ahí cuando esa persona no está nos damos cuenta de la dimensión, porque al tenerlo tan cerca siempre no nos damos cuenta. Pero cuando no está, ahí le recordamos. Y repito, algunos los recordamos por muchos años. Ya están con el Señor, pero quisiéramos tenerle con nosotros. Por eso que estos escritos de Pedro son muy importantes. Esta primera carta tiene por misión fundamentalmente alentar, porque era el tiempo de las grandes persecuciones donde los hermanos morían por confesar el nombre de Jesucristo. Morían por confesar el nombre de Jesucristo. Pedro mismo fue martirizado en Roma y cuenta la historia secular que él mismo alentaba a su esposa al martirio y se tenía como un honor dar la vida por el Señor. Y no lo cuenta la Biblia, lo dice la historia secular. Pedro dijo que era un honor para él morir como su Señor, que fue crucificado. Entonces en ese caso lo pusieron cabeza abajo, lo crucificaron cabeza abajo a Pedro en Roma. Pedro no estableció el primer trono como se dice en Roma. Pedro experimentó la crucifixión en Roma, que nos dejó estos escritos que son de Dios, pero que tienen ese peso especial de las personas que estuvieron muy cerca del Señor. Y la palabra es inspirada, pero llega a nosotros con el refresco con que nació. ¿Para qué escribe primera Pedro? Fundamentalmente para alentar a los hermanos y hermanas en un tiempo de persecuciones. Nosotros no tenemos idea de lo que eso significa. Acá, por el contrario, la gente nos anima, nos felicita, y dice, bueno, qué bueno, conozco a alguno como usted, es buena gente. Y hasta el día de hoy hay hermanos y hermanas que están dando la vida por confesar el nombre de Jesucristo. En Israel no se puede mencionar el nombre de Jesús, pero se puede una cantidad de cosas que son aberrantes, pero no se puede predicar a Jesucristo libremente, sin tener algunos problemas. Por eso la importancia, este pastor lo que va a hacer es animar al pueblo.
Después, en los otros capítulos, les va a instruir acerca de varias cosas que tienen que ver con la vida cristiana. Y en la segunda carta que va a escribir Pedro, los pone sobre aviso, los alerta acerca de los peligros de los falsos maestros, diciendo, así como hubo falsos profetas en el pueblo, va a haber falsos maestros entre ustedes. Tengan cuidado. Ahí se ve el corazón del pastor. Primero, alentando. Segundo, enseñando. Tercero, poniendo en aviso que va a haber peligros que vienen. Y dice, habrá. Y cuando uno sigue leyendo está la carta de Judas. Y Judas, el apóstol, dice, ya entraron, ya están acá. Bueno, en estos tiempos, en este contexto, leemos 1 Pedro. Vamos a comenzar del capítulo 1, verso 1. Vamos a considerar solamente algunos versículos, no todos. 1 Pedro, capítulo 1. Se presenta diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Continúa diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, solamente estos primeros 9 versículos y alguna consideración. Ya vemos cómo se presenta, el autor es Pedro, cuál es el propósito, alentar, son tiempos muy difíciles. La iglesia del Señor nace en tiempos difíciles y atravesó tiempos difíciles a través de los siglos. Si bien no en todas partes, en algunos lugares, en distintos lugares, casi siempre la iglesia fue perseguida y tuvo problemas. Y aún en el día de hoy, aunque no hay una persecución como esta que refiero en otros países, los creyentes padecemos también de nuestro adversario el diablo, como va a decir luego. Tenemos problemas, vivimos en una sociedad que camina en un sentido contrario al que enseña la palabra de Dios y nosotros vamos a contramano, somos contracultura y esto es difícil. A veces hay que soportar el desprecio, la burla, muchas cosas más, la segregación y los distintos problemas, hermanos, que vienen a la vida, que Dios permite para esto que acabamos de leer, ¿no? La fe sea sometida como el oro se somete con fuego para sacar la pureza. Pero antes de esto, vamos a aclarar el punto del verso 2, que es un tema controversial en la cristiandad desde hace muchos siglos. No pretendo yo aclararlo, le voy a dar el punto de vista humildemente que entiendo que tiene esta enseñanza. Pedro, luego de saludar a todos los expatriados, aquellos que tuvieron que dejar su lugar y tener que irse, se tuvieron que exiliar, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Acá hay 2 palabras que hay que aclarar. La primera dice, elegidos, según el conocimiento anticipado. Eso es lo que significa presciencia, conocimiento anticipado. Es una palabra griega sola, se llama prognosis, de antemano saber. Dios, que sabe todas las cosas, obviamente sabe de antemano quiénes han de responder al Evangelio, quiénes no, cuál es el número total de aquellos que van a recibir a Jesucristo, cuándo es el día de la venida del Señor.
son todas esas cosas que Dios las sabe desde siempre y se nos hace difícil porque nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio. Dios habita la eternidad y no está sujeto a estas cosas. Para Él 1000 años son como un día y uno de sus atributos es saber todo, la omnisciencia. Esto es un atributo de la divinidad, saber todas las cosas tal cual van a acontecer. Y nosotros no. Estamos elegidos según este conocimiento. Esta palabra elegidos aparece varias veces en la Biblia. La pregunta es, ¿acaso Dios elige quién va a salvarse, a conocerse y quiénes no? La Biblia dice muchas veces que Dios elige, pero ninguna doctrina importante en la Biblia se define por un solo versículo ni por dos, sino por el contexto de toda la palabra de Dios. No puede haber una enseñanza, entre comillas, que contradiga otro cúmulo de enseñanzas, porque Dios no se contradice a sí mismo. Una de las características de la inspiración de la palabra de Dios es la falta de contradicciones. Y aquellos que creen encontrarla lo encuentran en las traducciones del griego o del hebreo, en el castellano o en el inglés. En los idiomas originales la Biblia no tiene una sola contradicción. Estamos hablando de 66 libros escritos en 4000 años. No existe un autor que no tenga una contradicción en su propia obra escrita en los días de su vida. Por eso es la Biblia, por eso es el libro, no tiene ninguna contradicción, repito, en idiomas originales. Entonces, ¿cómo puede ser que acá dice que Dios elige y también dice todo el resto de la Biblia que el hombre también elige? Y esta es una realidad, por eso la situación de la humanidad, porque los seres humanos tenemos la capacidad de elegir. Dios nos ha dado esa capacidad de elegir. Algunas personas dicen, si Dios es así, ¿por qué no nos hizo a todos iguales? O como robots. No habría ninguna gloria para su nombre porque aquellos que estarían allí no tendrían otro destino que ese, adorar a Dios. Nosotros estamos, hermanos, cuesta mucho las palabras acá, ¿no? Estamos en este lugar por la gracia de Dios y porque hemos decidido seguir a Cristo. Como dice la canción, he decidido seguir a Cristo. Yo decidí creer, decido creer. Creo que la abundancia bíblica es tan abundante, la certeza bíblica, la evidencia tan importante, decido creer por la gracia de Dios y cada día volvemos a decidir. Y Dios elige y el hombre también elige. ¿Y cuándo se produce el milagro? Cuando ambos eligen el uno al otro. Allí está el Señor llorando sobre Jerusalén, el pueblo elegido. ¿Cuál es el pueblo elegido? El pueblo de Israel. Sin embargo, no es el pueblo salvado. Y el Señor llora sobre Jerusalén porque no quiere que Dios intervenga en la vida de su pueblo. Mata a los profetas, apedrea a los que son enviados y no quiere que el Señor lo junte como la gallina junta sus polluelos. Este tema tiene toneladas de papel y toneladas de tinta. No lo vamos a resolver en esta noche. Humildemente creo que las dos enseñanzas son de Dios. Que el hombre elige, que Dios elige y que el hombre también elige. Desde el Edén, donde eligió comer, hasta el final de la Biblia, vemos el hombre tomando decisiones todo el tiempo. Dios planteando un escenario ideal, podríamos decir plan A, y el hombre eligiendo plan B. Así que el hombre elige es una evidencia tan grande como que Dios elige. Algunos quieren ver en esto que Dios elige cierta discriminación. ¿Cómo Dios va a elegir? En otro contexto, una de las parábolas dice el dueño de casa, ¿no puedo acaso hacer con lo mío lo que yo quiero? Es como si yo te preguntase, ¿por qué vos le das a él y no le das al otro? Es un problema tuyo, son cosas tuyas. Dios en su soberanía podría darle posibilidad a quien él quisiera y a quien no quisiera, no, y es justo. Las personas claman por justicia, y yo lo he dicho en este lugar muchas veces, justicia sería que esto estuviese inundado, que las aguas del diluvio nunca hubiesen decrecido. ¿Se acuerdan del diluvio que vimos a principios del año pasado, no? Bueno, eso sería justicia, porque todos nos rebelamos contra Dios. De una u otra manera, todos nos rebelamos contra Él. Y sería justicia que nos niegue, sería justicia que nos juzgue como creador y que nos eliminase. Sería justicia.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, personas dignas de juicio, Cristo murió por nosotros. Y esa es la buena noticia del Evangelio que anunciamos siempre, que el hombre, que la mujer son culpables, somos culpables, dignos de juicio, de perdición. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún lo que somos, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Así que, por su misericordia, que no tiene nada que ver con la justicia, la misericordia es algo que va más allá de la justicia. Justicia sería 2 por 2, 4, y la misericordia puede ser de 4 por 4, 180.000, porque Dios hace con lo que es de Él lo que le parece. Y es soberano, es preexistente, no tiene que pedirle permiso a nadie, sin embargo se deleita en hacer misericordia, dice la Biblia. Encuentra un placer personal en reconciliarse con personas que están lejos de Él, con personas, hombres o mujeres, que reconociendo su condición se vuelven al Señor y le dicen: Señor, perdóname, las cosas que hice no tienen excusa, por lo menos las mías. Si somos honestos, no tenemos excusa. En más de una ocasión hemos elegido hacer lo que no conviene. Lo hemos decidido. Y bueno, nos tenemos que hacer responsables. Y cuando nos hacemos responsables delante de Dios, Dios extiende su misericordia, que triunfa sobre el juicio, dice la Biblia. La misericordia va más allá. Evita que recibamos lo que deberíamos recibir por nuestra maldad. Entonces, un poco cerrando este tema, ¿cómo es esto de la elección? Hermanos, si lo pudiese, a veces nos faltan las palabras. La elección que Dios hace no es fatal. ¿Qué significa fatal? Que no tiene escapatoria, sí o sí. Entonces, si lo eligió a él o lo eligió a ella, bueno, él no tiene chance y ella tampoco de decir que no. Muchos cristianos opinan en este extremo. El hombre es un cadáver, el ser humano no toma decisión alguna. Si Dios lo eligió, ya está elegido. Y el otro, si no lo eligió, nunca va a tener posibilidad por más que busque, porque Dios lo eligió para perdición. No lo enseña el resto de la Biblia, este es el problema. Tendríamos que tirar abajo, arrancar un montón de hojas a la Biblia para poder sostener esto, que es una doctrina que se ha llevado al extremo. La elección es, pero no es fatal. El hombre puede decir que no. Ahí vemos el relato de los invitados a las bodas, a la gran cena, donde algunos dijeron: me gustaría ir, pero bueno, no puedo porque me casé. Otro dice: bueno, yo me compré una hacienda. Otro dice: yo compré una yunta de bueyes. De hecho, los hombres hasta el día de hoy le decimos a Dios que no. Que no. De todos mis amigos, de mis familiares, de aquella juventud que ya pasó, un primo hermano mío fue el único que me miró a los ojos, me dijo: te entendí perfectamente. No quiero, me dijo. No quiero. Los seres humanos tenemos voluntad y esto es de Dios. ¿Y por qué no lo hizo el robot? Porque no tiene gracia. Dios tiene un pueblo celoso de buenas obras propio. Hermano, esto no tiene candado. Aquel que quiere abre la puerta y se va. Nos podríamos ir del Señor nosotros mismos lejos, volver a otra vida, hacer otra cosa. Sin embargo, elegimos quedarnos acá. Como decía el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Nadie tiene palabras de vida eterna como vos. No es que estamos acá porque estamos obligados, si no nos va a partir un rayo. No, estamos acá, dicho de vuelta con todo respeto y reverencia, porque elegimos. He decidido seguir a Cristo. Y cada día, en la gracia que Dios da, tomamos la misma decisión. Cualquiera de nosotros podría abandonar cuando quisiera. Bueno, acá muchos estaban volviéndose hacia atrás por las persecuciones muy fuertes. Estamos hablando de matar personas, que te maten los hijos delante tuyo, por ser cristiano. O que tengan que entrar al circo romano, que hoy quedan las ruinas allá en Roma, con las criaturas de la mano, con los hijitos ahí para que lo coman los leones. Por no decir que César es el Señor y que Cristo es el Señor. ¿Se entiende la dimensión? Entonces algunos retrocedieron, sufrían, y Pedro los alienta. Que somos elegidos. ¿Para qué? Bueno, acá aparecen los propósitos de esta elección, que te repito, hermano, no sé si se llega a entender. No es fatal. Es como que te inviten a un casamiento. Te tuvieron en cuenta,
te dan todas las facilidades para llegar. A algunas fiestas en la antigüedad le mandaban hasta la ropa a la persona, por si no tenía ropa apropiada para la reunión, le mandaban todo. Como que te llega una invitación, que es en otra ciudad, en otro país, te llega el aéreo, te llega todo, tenés que ir a festejar. Bien, puedo decir que no me obliga. Así como la soberanía de Dios es un atributo de Dios, la libre elección también es un atributo que Dios puso en el hombre. Y puedo decir tranquilamente que no. Muchos pueden ser los invitados y no todos puede ser que respondan. Repito, Israel no respondió a la invitación. No quiso. No queremos que éste reine sobre nosotros. A ver si le queda claro. Porque Pilato dijo, ¿a vuestro rey he de entregar? Porque estaban loteando por Barrabás. ¿A vuestro rey he de entregar? No queremos que éste reine sobre nosotros. Clarísimo, hermano. Las dos enseñanzas están en la palabra de Dios. No se chocan, en un punto se complementan y cuando se juntan hay salvación. Para la gloria de Dios. Es verdad que Dios ha dado a algunas personas más oportunidades que a otras. Esto es verdad. Esto recorre toda la Biblia también. Si naciste en un hogar cristiano, evidentemente Dios te favoreció mucho más que aquel que nació en un medio hostil, en una familia de delincuentes, en otra cosa, o de ateos. Hay familias de ateos, de un pensamiento así, de ese tipo, agnóstico. Tantas cosas más. Entonces, no todos recibimos por igual. Algunos más posibilidades, otras menos. El Señor se lamentó mucho sobre dos ciudades, sobre Betsaida. Dijo, si en Tiro y en Sidón, otras dos ciudades, si hubiesen hecho los milagros que se hicieron acá, se hubiesen arrepentido. Y dice, ¿por qué no los hiciste? Estamos entrando en la mente de Dios, en la soberanía de Dios. Yo no me atrevo. Si alguno se atreve, adelante. Yo paro acá, con temor de Dios. Estamos ante la mente de Dios. ¿Por qué no hizo en Betsaida los milagros que hizo en Tiro y en Sidón? Dijo el Señor que si los hacía se hubiesen convertido. Evidentemente a Tiro y a Sidón le dio mucho más que a las otras ciudades. Por lo cual el castigo para esas ciudades va a ser mucho mayor. Hay personas que han escuchado el Evangelio una sola vez en la vida. Hay personas que lo escucharon hasta el cansancio, en su familia, en un montón de lugares. Y lo han rechazado, como mi primo me dijo, que te quede claro que te entendí. Y no quiero. Listo. Y Dios, dicho con todo respeto, se torna impotente ante un corazón que dice que no. Esa es la realidad. Ahora, mejor le hubiese sido no haber conocido nunca, haber escuchado muchas veces y rechazar muchas veces. Con esto hay que tener siempre mucho cuidado. Gracias a Dios que hemos respondido cuando fuimos llamados. Algunos tardamos un poco más, un poco menos, pero hemos respondido. Pero yo pienso en personas que recibieron el testimonio de Jesucristo durante años, en familias cristianas, estuvieron en iglesias. Sin embargo, no quieren que el Señor reine sobre sus vidas. Y pueden tomar la decisión, de hecho la toman y la sostienen. Así que, tratando de ir adelante, dice que el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia no le debe nada a nadie, hermano, acuérdate siempre, justicia, esto cubierto totalmente de agua, el globo cubierto de agua, eso es justicia. Y esto es misericordia, que vos y yo estemos hoy acá, es una misericordia de Dios. Podemos volver a escuchar, no estamos en terapia intensiva, en este momento hay gente que está en terapia intensiva, lo podría decir Juan Mariano tranquilamente, es el médico. Hay gente que está en este momento debatiendo sus últimos minutos de vida. En este momento están asaltando gente y en este momento le estarán pegando un tiro a alguno en algún lugar. Nosotros estamos acá sentados, escuchando la palabra de Dios, que es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Es una misericordia. ¿Por qué Dios dio salvación? Porque quiso, no porque debe, no debe. La Biblia dice, ¿quién le dio a él para que él tenga que restituir?
¿Quién le dio a él para que él tenga que restituir? Nadie. Dios no le debe nada a nadie. Sin embargo, se deleita en hacer misericordia. Se deleita en dar su perdón sobre el arrepentimiento genuino. Se deleita. ¿Por qué? Porque quiere. Pero mire la palabra que usa la Biblia. Se deleita en hacer misericordia. ¿Para qué entonces lo hace? Verso 3. Fuimos renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. De esperanzas muertas el mundo está lleno, de las que dejan los políticos, de las que nos contaron nuestros padres cuando éramos chicos, de un montón de cosas. Todos nosotros hemos sido defraudados, esperamos en algo que nunca pasó. Y no hay nada peor que ser desesperanzado, esperar algo que nunca llegó. La esperanza en el Señor Jesucristo es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, porque Él resucitó. Porque yo vivo, dijo el Señor, vosotros también viviréis. Dios está vivo, dijo un hermano, hoy hablé con Él. Dios está vivo, hoy hablé con Él. Por esta esperanza viva, que aunque no lo hayamos visto, la mayoría de nosotros no ha visto al Señor físicamente, lo hemos percibido. Hemos recibido su misericordia, hemos recibido sus favores. Seríamos injustos, seríamos ingratos si no dijésemos cada uno de nosotros lo bueno que Dios fue con nosotros, que no solamente nos perdonó, nos enderezó los pies para que dejemos de hacer macana. No solamente que nos perdonó, nos enderezó el camino para que dejemos de hacer macana y dañarnos a nosotros mismos. Los seres humanos somos autodestructivos. Ahí veía el otro día los efectos del fentanilo. Ya estaba acá en la villa de Fraga, dosis de fentanilo. Y hombres jóvenes, mujeres jóvenes, doblados sobre sí mismos, es la droga de los zombies, les llaman. Bueno, oliendo pegamento o combustible hasta volarse la cabeza directamente. Ser un zombie, está muerto en vida, no entiende. Y lo elige por su propio medio. Bueno, Dios no solamente salva, endereza los pies para que hagas un camino derecho donde no te embaraces a los 14 años y tengas un problema en tu vida. Y sea porque la vida se complica. Y tantas cosas más, malas decisiones que tomamos nosotros. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Si el Señor no hubiese resucitado, dice Pablo en todo 1 Corintios 15, estamos perdiendo el tiempo todos juntos. Ahora que el Señor resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Eso es a futuro. Seguramente que lo dije y no pocas veces. Vayan perdonando porque el viejo va juntando años y repetimos la misma cosa de viejo, ¿no? Y mire si seré viejo que ya me olvidé lo que le iba a decir también. Muy bien. Se viene con todo. Bueno. Una esperanza viva por la resurrección del Señor. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nos salvó el Señor para una esperanza viva, porque Él vive, veo el mañana, cantábamos tantas veces. Somos testigos de la vida de Dios en nosotros. ¿Y hoy qué es lo que estamos disfrutando? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia que no se echa a perder, que no tiene impureza, inmarcesible, que no se marchita. Es una herencia de Dios. Pero hermano, es una herencia de Dios que la empezamos a disfrutar en vida. La vida eterna no comienza el día que morimos. La vida eterna comienza el día que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y por la misericordia de Dios hemos renacido. Si has renacido por la gracia de Dios en ese día de tu vida, en ese día de tu vida comenzó tu vida eterna. Mi vida eterna comenzó hace 42 años. Un montón. Y yo ya estoy disfrutando, y vos estás disfrutando toda esa herencia que es de Dios.